Bueno, el tema al que me quiero referir ahora es la constancia, la perseverancia en el camino al que Dios nos ha llamado, aún a pesar de las tentaciones y las dificultades que implica este camino. Lo primero que tenemos que saber es que no estamos siguiendo una carrera universitaria, ¿no? Cuando yo siempre digo esto a los chicos, a los jóvenes cuando están viendo, bueno, ellos terminan la secundaria, ¿no? Con el tema del discernimiento. Terminan la secundaria y tienen que elegir una carrera. Bueno, ven el listado de materias o los contenidos de la materia, de la carrera, las posibilidades laborales que tiene después, hacen todo, evidentemente, un discernimiento también de qué es lo que, ¿no? Y eligen de acuerdo a lo que les parece más razonable, por sus inclinaciones, por sus gustos, por sus capacidades, por sus circunstancias concretas. Pero el llamado a la vida consagrada no es así. Es decir, la elección, que tampoco es muy preciso decir elegir seguir al Señor, porque en realidad uno está respondiendo a un llamado que viene de Dios, ¿no? Pero este camino no es basado en razonamientos humanos. Y eso nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Es un camino de fe. Nosotros decimos, bueno, por la fe justamente creemos en lo que creemos, pero también nuestra vocación es un camino de fe. Y por eso va a ser tan difícil a veces hasta explicarlo a los demás. Y a mí me ha pasado muchas veces consagrados que se angustian mucho porque no le pueden terminar de explicar a la familia o porque los padres o sus amigos no los terminan de comprender. Pero es que hay que partir del hecho de que es algo incomprensible lo de la vocación. Es algo sobrenatural. No es una carrera universitaria. Padre Abuela dice, es una gracia mística el llamado a la vida consagrada. Una gracia mística. Una gracia mística. Es como Santa Teresa tratando de explicar lo que eran sus éxtasis. Y explicaba más o menos lo que podía llegar a explicar, pero cuánto más le quedaba sin poder explicar. No solo sin poder explicar a los demás, sino sin poder entender ella misma lo que estaba pasando. Porque era una gracia mística. Bueno, eso sucede con nuestra vocación. No podemos pretender encasillarla en nuestro razonamiento, en nuestra estructura mental y encima pretender que los demás que no están llamados a la vida consagrada la entiendan. Cuando ni siquiera nosotros llegamos a comprender del todo hacia dónde vamos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, nos seguimos moviendo con criterios humanos, con criterios mundanos. Yo quiero comprender, quiero entender. Y cuando me cuadre, entonces, esto no me cuadra, esto no. Yo le contaba a alguien, bueno, lo cuento siempre esto, que cuando yo entré al convento, al oro encarnado, yo conocí el convento un fin de semana, fui a visitar a las hermanas. No hablé mucho con ellas, de hecho no recuerdo haber hablado con ninguna, porque era toma de hábito, además había mucha actividad, yo iba de visita con tantas otras personas que entonces yo simplemente las veía de lejos, así, y yo digo, acá, yo quiero ser así, acá, es acá. Y cuando hablé con mi papá para entrar al oro encarnado, porque yo fui a Buenos Aires para conocer muchas congregaciones y todo, pero yo digo, no, yo quiero entrar al oro encarnado, él me preguntó, porque aparte él realmente estaba preocupado porque tuviera una buena formación, que no entrara en una congregación que fuera progresista, por ejemplo, la teología de la liberación, y bueno, ¿y qué? Y me dijo, ¿quién es el fundador de esta congregación? No sé, no me acuerdo. ¿Y a qué se dedican? No pregunté, no sé, ¿a qué se dedican? ¿Qué estudian? ¿Cómo es el plan de formación? ¿Te fijaste que...? No, ni idea, papá. Así que nos fuimos al convento, ellos me llevaron, mis padres, y mientras yo saludaba,
a las más chicas compañeras postulantes, yo venía a quedarme, bajaba mis bolsos de la camioneta, mi papá se sentó con la superiora general, en ese momento va a hacerle todas estas preguntas. ¿Cómo se llama el fundador? ¿Qué estudian? ¿A qué se dedican después? ¿Cómo es la espiritualidad de usted y el carisma? Eso lo preguntó mi papá, que estaba preocupado por saberlo, ¿no? Pero yo no tenía idea. No digo que siempre tenga que ser así. Yo creo que también Dios muchas veces se mueve así con nosotros, sobre todo cuando soy más, ¿no? más cabeza dura o más difícil, entonces ya así medio tirado de los pelos, ¿no? Pero es que no podemos pretender saber todo y tener todo garantizado, ¿no? Hay personas que me han dicho a mí, bueno, pero ¿y cómo sabemos qué va a ser el futuro nazareno? A mí me preguntan qué va a ser el futuro nazareno. ¿Vos qué vas a hacer después? Ahora estás acompañando al movimiento necesario y después ¿qué vas a hacer cuando? ¿Después qué voy a hacer? ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Como si lo supiera o lo pudiera saber. Entonces, tenemos que tener cuidado de no rebajar nuestra vocación a un comportamiento humano más del mundo y pretender meterlo en nuestros esquemas. La vocación es una gracia mística. ¿Cuántas veces, muchos de ustedes podrán testimoniarlo también, cuántas veces uno escucha consagrados que dicen, acá estoy, ni sé cómo terminé acá, ni sé cómo que hoy soy consagrado? Y porque es una gracia mística, porque es Dios el que nos ha ido llevando de una manera misteriosa. Hay una cita que es fabulosa, que a mí me encanta, que es del librito de Causade, Abandono en la Divina Providencia, que se los recomiendo. Ya se los he recomendado varias veces en el curso de espiritualidad también. Es una joyita. Abandono en la Divina Providencia. Él dice en una parte, cuando uno no se gobierna por sus propias ideas, hablando de este camino de abandono, ¿no? en la Divina Providencia, cuando uno no se gobierna por sus propias ideas, no necesita defenderse con palabras. Nuestras palabras no pueden expresar más que las ideas que concebimos. Y si no existen estas ideas, tampoco hay palabras. Porque ¿para qué servirían? Para dar razón de lo que se hace. Pero si es que el alma no conoce esa razón, que permanece oculta en el principio que le hace actuar y del que solo siente el impulso de una manera inefable. Es fabuloso. ¿Qué vamos a querer explicar con palabras si lo que hacen las palabras es justamente expresar las ideas que tenemos concebidas en nuestro pensamiento, en nuestro interior? Y si eso no viene de nosotros, ¿cómo pretendemos explicarlo en palabras o defenderlo con palabras? El alma no conoce esa razón que permanece oculta en el principio que le hace actuar y del que solo siente el impulso de una manera inefable. Sígueme. Jesús a los apóstoles. Al instante, dice el Evangelio, dejaron las redes y lo siguieron. Suena a hipnotizados, así. Imagínense, están trabajando, ¿no? Al instante dejaron las redes, dejando a su padre y las redes, lo siguieron. Y sigue diciendo Causade en este librito, es preciso, pues, dejar que cada momento sostenga la causa del momento siguiente. Y todo se sostiene en este encadenamiento divino. Todo resulta firme y sólido. Y la razón de lo que precede se ve por el efecto de lo que le sigue. Dejar que cada momento sostenga la causa del momento siguiente. Es decir, yo lo que tengo que hacer ahora, hoy, en este instante, después, pero, y no sé cómo voy a hacer después, y cómo va a ser, y cómo voy a perseverar, y cómo voy a aguantar, y cómo nos vamos a mantener, y cómo voy a aguantar, y cómo vamos a... y qué sé yo.
Eso no nos corresponde a nosotros. El que nos llamó se ocupa y es bastante más poderoso que nosotros como para ocuparse de lo que se viene. Dice, todo se sostiene en este encadenamiento divino. Esa es la constancia, la perseverancia. Seguir haciendo lo que tengo que hacer aquí, en este momento. Dios me va dando la gracia en cada momento, no me la da por adelantado, me la da en cada momento. Y dice, y todo resulta firme y sólido. Todo resulta firme y sólido, porque hay quien puede decir, que se dice, pero esto acá no hay nada, no sé, no hay previsión, no hay proyección al futuro, como dice, no se sabe cómo va a seguir esto. Sin embargo dice, todo se sostiene en este encadenamiento divino y todo resulta firme y sólido, porque lo está llevando adelante el mismo Dios, si nos dejamos llevar. Por eso, el camino de la vida consagrada hace falta esa cuota de riesgos, en el sentido de que hay mucha confianza. Uno no entiende del todo de qué se trata, pero sigue la voz de Dios y confía en que Él sabe lo que hace. A mí me parece que no voy a poder y que no soy capaz y que soy débil y que sí, a mí la verdad importa muy poco lo que vos creas. Porque acá lo que importa es que lo que Dios cree poder hacer en vos o quiere hacer en vos, ¿no? Le dice Jesús a Santa Faustina, apareciéndose Jesús misericordioso, le dice, está en el diario en el número 1760, es una cita muy larga, sobre la lucha, el combate espiritual, le dice, no examines con curiosidad los caminos por los cuales te conduzco. No examines con curiosidad. Ahí se mete muchísimo el demonio. Se mete muchísimo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? Me parece que antes estaba mejor y ahora estoy peor. Sí, yo antes de consagrarme estaba mejor. Claro, ahora me pasa esto, esto y esto. Y nos empezamos a enredar, nos entramos a enredar. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo voy a hacer después? Porque ahora esto me está costando. Y cuando llegue la fulana a vivir en la comunidad, no sé cómo voy a hacer. Es que no voy a poder, es que claro, es que... Dice Causada en Abandono a la Divina Providencia, guardémonos bien de enredarnos imprudentemente en interminables reflexiones inquietantes, que como otros tantos caminos perdidos se ofrecen a nuestro espíritu para engañarle y para hacerle caminar sin fin pasos y pasos perdidos. Salgamos del laberinto de nosotros mismos, saltando por encima y no tratando de recorrer sus interminables vueltas y revueltas. Y por eso nos hemos consagrado al Señor porque hemos visto en algún momento con claridad que Dios nos pedía esto y así lo hemos hecho, nos hemos entregado al Señor, aun cuando sea temporalmente, ¿no? La experiencia de un año de votos. Me comprometí, me entregué al Señor considerando que esto era lo que tenía que hacer y se acabó. No es que cada día, según como me levante, tengo que volver a considerar si tenía que consagrarme o no, si tenía que hacerlo o no, o si estaría mejor en otro lado. Porque nos vuelve loco el demonio con esto. Y si nos dejamos llevar por esto en un año, la experiencia que hacemos de voto, va a ser interminable, un año de tortura. Porque todos los días, según como nos levantemos, el ánimo y lo que el demonio puede hacer en nosotros, ¿no? Con la imaginación, ya me comprometí con el Señor. Le dije sí y que lo iba a hacer por un año. Esto no se discute más. Es que me cuesta, es que es difícil. Lo siento, a llorar a la plaza. Me comprometí y lo voy a hacer. Así me muere en el intento. Le dije sí
y cuando digo sí es sí. Es que esa tiene que ser nuestra entrega. Si no, siempre nos estamos mariconeando. Ya cuando empieza una dificultad, no, es que a lo mejor, es que yo lo tendría que haber pensado mejor. Es que a lo mejor yo tendría que haber ido. Y con eso el demonio nos hace, al menos, perder tiempo. Perder gracias. Y a veces hasta perder la vocación. Entonces tenemos que tomar con seriedad nuestra vocación como un privilegio, una gracia mística que Dios ha querido darnos, a la cual tenemos que ser fieles. No importa cómo me levante hoy, y no importa si es fácil o difícil, porque yo no me consagré buscando una vida fácil, de ninguna manera, y resulta que después no la termina buscando, ¿no? Sí, Señor, quiero entregarte mi vida y consagrarme a vos y crucificada con vos para siempre. Y ya me consagro, hago los votos y ya, primer mes, dificultades, y no, y esto me cuesta, y esto es difícil, y así no, y yo esto no, esto está bien, pero yo, todo bien, pero ya esto no. No, yo esto no, esto. Entonces, ¿a qué viniste? O sea, ¿a qué viniste? ¿En qué pensabas cuando dijiste sí? Seguir adelante a pesar de las desolaciones, a pesar de las tentaciones, de las incomprensiones, de las persecuciones. Dice Causade en el librito Abandono de la Divina Providencia: vamos, alma mía, atravesemos por medio de los desalientos, enfermedades, sequedades, durezas de carácter, debilidades del espíritu, lazos del diablo y de los hombres, desconfianzas y envidias, siniestras ideas y persecuciones. Volemos como un águila sobre todas estas nubes. Fija siempre la vista en el sol y en sus rayos, que son nuestras obligaciones. Fíjense qué fabuloso. ¿Qué pasa? Yo hago votos y desde el momento en que hago la profesión de votos, eso se convierte en mi deber de Estado, son mis obligaciones. Él dice, nombra un montón de vicisitudes y dificultades y dice, volemos como un águila por sobre todas estas nubes. Son nubes. Es sumo. Volemos como un águila sobre todas estas nubes. Fija siempre la vista, escuchen, en el sol y en sus rayos, que son nuestras obligaciones. Fija la vista en el sol. Y él sigue diciendo, sintamos todo eso. Es decir, ¿qué pasa? No vamos a poder impedir sentir enfermedades, desalientos, sequedades, todo lo que él nombró, ¿no? Los ataques del diablo, de los hombres, Dice, sintamos todo eso, ya que no está en nosotros no sentirlo. Eso no lo podemos elegir. No está en nosotros no sentirlo. Pero no olvidemos que nuestra vida no debe ser una vida de sentimiento, sino la vida superior del alma, donde Dios y su voluntad obran una eternidad siempre serena, siempre igual e inmutable. La vida superior del alma. Es decir, puedo estar como sea, y por el suelo, y bajo suelo, pero en la parte superior del alma, Dios y su voluntad obran una eternidad siempre serena, siempre igual e inmutable. No podemos comportarnos en nuestra vida espiritual como adolescentes, que van cambiando de gustos y de actividades y de hobbies de acuerdo al estado de ánimo o a la época o a la moda. Tenemos que ser maduros en esto. Sabiendo que las tentaciones son parte del camino. Dice el libro del Eclesiástico, el que decida seguir al Señor prepare su alma para la prueba.
Así es el libro del Eclesiástico, la Sagrada Escritura. Palabra de Dios. El que decida, lo puede decir a sí mismo Dios, el que decida seguirme, prepare su alma para la prueba. Entonces, ¿por qué después nos sorprendemos tanto cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dudas, las angustias, las dificultades, las desolaciones, las tentaciones? Nosotros obramos exactamente al revés. Pensamos que todo eso es prueba de que no tengo que estar en este camino. Justo, pero al revés. Juzgamos exactamente al revés, contrario. No, porque me está pasando todo esto, entonces no debe ser mi camino. Porque no, todo me cuesta, me es difícil, desde que... Esto es muy típico escucharlo. Desde que hice los votos, todo me cuesta más. Yo antes era más obediente, era más libre, más desprendido. No tenía problema con la castidad y ahora, desde que tengo votos, todo se me hace más difícil. No debe ser lo mío. Y es exactamente al revés. El que decida seguir al Señor, prepare su alma para la prueba. Entonces deberíamos poder, al menos con la parte superior del alma, decir, ok, voy bien. Era esto es lo que me tenía que pasar. La prueba de que estoy en el camino de la voluntad de Dios no puede ser que todo me vaya bien. No puede ser esa la prueba. Jesús camino al Calvario, no es que todo le iba bien. Todo iba mal. Todo mal. Y estaba cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y esas tentaciones, dudas, las desolaciones que pasamos, las dificultades, son absolutamente necesarias en nuestra vida. Nos fortalecen, nos purifican. Dice San Agustín, nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. San Agustín. No sorprendernos entonces cuando en este camino el demonio nos ataca. Y cuando empezamos a caminar en arena movediza y no vemos nada claro. Y todo se nos torna difícil. O empiezan dudas porque, esto bueno, ya lo hemos hablado, como el demonio intenta por todos los medios, incluso con cosas buenas. Con cosas buenas. Es muy típica tentación de noviciado, decimos nosotros. Cuando estamos en el noviciado, siempre tenés alguna compañera que sueña con el Carmelo. Pero es típica. Y ya la empezamos a cargar, es la Carmelita. Yo pasa que yo, en realidad mi guarda es el Carmelo, deben decirme qué hace acá, ¿viste? ¿Por qué no? Porque a lo mejor si yo fuera monje, esto me pasa porque, claro, yo con la gente no puedo estar. Si yo fuera monje y me fuera lejos, ermitaño, a donde vas, te llevas a vos mismo, ¿no? Ese es el problema, nosotros mismos, no los demás. Pero eso nos pasa con cosas buenas y que son muy buenas, pero que no son tan buenas como esas que tenemos que hacer. El demonio nos tienta con cosas menos buenas. ¿Por qué menos buenas? Y porque hay un montón de cosas buenas en la vida. Casarse es súper bueno. Es una cosa muy buena, casarse en matrimonio. Es una cosa buenísima, es un sacramento. Pero no es bueno para mí. No es lo que Dios quiere para mí ahora. Entonces, pero no significa que porque es bueno, que es una cosa buena. Lo que tengo que buscar es que realmente sea lo que Dios me está pidiendo. Entonces, ojo con esto. De estar siempre con un pie acá y el otro pie soñando de cuando esté no sé dónde o cuando vaya, si yo estuviera, ¿no? Nosotros también es muy típico con nosotros en la congregación que somos misioneros,
Cuando estás en una misión y estás en, no sé, Medio Oriente, decís, bueno, no, lo que pasa es que si yo estuviera en China, sería distinto. Yo quería estar en China, yo ahí hubiera andado bien, lo que pasa es que acá... Y así nos engaña el demonio. O las tentaciones de futuro, tan típicas. Y el futuro no me estoy refiriendo al futuro de acá a 20 años, también, ¿no? También. Pero me refiero al futuro bien próximo. Mañana. La semana que viene. ¿Cómo voy a hacer? No voy a poder aguantar más esto. Ya no voy a poder seguir así. Esto no lo tolero un día más. Todas tentaciones de futuro. Y nosotros, mientras vamos caminando, Dios nos va dando la gracia necesaria para ese segundo o minuto que estamos transcurriendo. No es que tenemos todo acumulado y asegurado, sino que tenemos que confiar que a cada paso que damos Dios nos da la gracia necesaria para eso que tenemos que afrontar. De hecho, uno lo experimenta, en la vida cotidiana uno lo experimenta. Uno ve, por ejemplo, no sé, una persona sufrir la muerte de un ser querido. Y uno lo sufre y dice, ay Dios mío, no sé cómo hace esa persona para sufrir lo que está sufriendo. O tener un hijo enfermo, no sé cómo hace. La verdad, y uno dice, y sin embargo, cuando uno lo tiene que pasar, se da cuenta que Dios le está dando la fuerza para pasarlo. Y claro que cuando uno lo ve en otro, y sí, le parece insuperable porque es insuperable, es realmente insuperable, pero como Dios me lo está pidiendo a mí, para mí eso es insuperable. Para esa persona que lo está viviendo, está recibiendo la gracia para vivirlo y por eso puede seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces no tiene sentido angustiarnos con el futuro. Dice el Padre Pío, tú dices que estás preocupado por el futuro, pero no sabes que el Señor está contigo y que nuestro enemigo no tiene poder sobre el que ha resuelto pertenecer totalmente a Jesús. Las tentaciones del futuro, que por otra parte son tan ridículas, que nos hacen pensar en un mañana que quizás ni siquiera llegue, porque a lo mejor ni siquiera llegue. Yo me estoy preocupando, a lo mejor me muero esta noche, a lo mejor llega el fin del mundo esta noche. Me estuve preocupando, perdí 15 minutos angustiándome, o media hora, o un día, o llevo días preocupado. Y a lo mejor eso nunca llega. Evidentemente, el demonio es muy hábil para engañarnos en estas cosas. Porque cuando uno las dice así y las expresa así, uno dice, la verdad, es re fácil, no entiendo cómo me dejo engañar por estas cosas. Uno lo ve clarísimo así. En la teoría lo ve clarísimo y dice, pero claro, obvio. Y después cuando está enterrado hasta acá no se da cuenta. Por eso es tan importante la consulta a un buen guía espiritual. Dejarse acompañar, dejarse guiar. Le dice Jesús a Santa Faustina, nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. En el abandono, en las tinieblas y en diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Es impresionante, porque Jesús le dice medio como al mismo nivel. Recurre a mí y a tu director. Él te responderá siempre en mi nombre. No te pongas a discutir con ninguna tentación. Enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad revélala al confesor. Las tentaciones no son pecados.
Si fueran pecados, si fuera algo pecaminoso, Jesucristo no podría haber sido tentado, como quiso ser tentado. Y Él quiso ser tentado para enseñarnos cómo actuar en la tentación. Entonces San Agustín dice, el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto y en Él eras tú también tentado. Cristo tenía de ti la condición humana para sí y de sí la salvación para ti. Tenía de ti la muerte para sí y de sí la vida para ti. Tenía de ti ultrajes para sí y de sí honores para ti. Y también tenía de ti la tentación para sí y de sí la victoria para ti. Si en Él fuimos tentados, en Él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que Cristo venció la tentación? Reconócete, pues, a ti mismo tentado en Él y reconócete también a ti mismo victorioso en Él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de Él a vencerla. San Agustín. Por eso uno tiene que volver siempre al fervor del primer amor, ¿no? Esos momentos en que Dios nos concedió consolaciones, fervor, para poder seguirlo, porque evidentemente esto de la gracia mística implica que Dios nos da una fuerza especial para responder, una consolación, un fervor, un tener el corazón encendido en amor a Él y en querer darlo todo. Por eso tenemos que volver a ese primer amor. Recordar que el día que hicimos nuestros votos estuvimos dispuestos a darlo todo. No empezar a regatear ahora y querer recuperar lo que ya entregamos. O querer achicarnos cuando ya hicimos una entrega. El padre Daniel, nuestro reverendo párroco, allá en Buenos Aires, tiene una frase de su autoría, que a mí me encanta, que la repite bastante, que él dice, ¿no? Hablando de esto, las dificultades y cómo, en medio de las tentaciones, lo que sea, las persecuciones, él dice, hay que poner primera y atropellar. Esa tiene que ser la actitud de nuestra vida, poner primera y atropellar. Lo que venga, sin achicarnos, sin estar siempre otra vez poniendo a consideración si era esto o no era esto. Venga lo que venga, aunque vengan degollando, poner primera y atropellar. Recordando el primer amor. Hay una cita de la carta a los Hebreos muy buena con respecto a esto, que dice: recordad aquellos días primeros, cuando recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando se exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando os hacíais solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma.